Antes de la comodidad existía el miedo, una batalla primigenia, casi instintiva, por empujar las sombras de la noche. Y es que, desde el principio de los tiempos, la oscuridad ha sido nuestro gran enemigo. Pero claro, la supervivencia exigía una respuesta. Fijaos, los primeros candelabros no eran ni de lejos piezas de museo, eran simplemente ramas resinosas, madera y fuego puro contra la roca fría de una cueva. Esa pequeña chispa, literalmente lo cambió todo. Con el paso de los siglos, esa urgencia básica evolucionó. Llegamos a la Edad Media y de repente los inmensos monasterios y las catedrales exigían dominar la luz a lo grande. Aquí es donde entra en escena el hierro forjado, soportes robustos, casi indestructibles, iluminando la fe y ofreciendo refugio. Es fascinante ver el choque visual entre dos épocas. Por un lado, tenemos la fuerza bruta del periodo románico. Pesado, totalmente inquebrantable. Y por otro, el periodo gótico. Aquí las formas de repente se estiran, buscan alcanzar esos techos altísimos, buscando en cierto modo conectar con lo divino. Pero el diseño nunca se queda quieto. El Renacimiento llega y transforma esa oscuridad con pura simetría clásica. Surge el bronce fino, el latón. Es entonces cuando los grandes palacios europeos comienzan a bañarse en una luz dorada finemente tallada. Y luego, la grandiosidad estalla por completo. El barroco convierte la iluminación en puro teatro. Imaginaos motivos dorados arremolinados, cristales que multiplican cada pequeña llama. La luz deja de ser solo luz y se convierte en un auténtico drama visual. Aunque, como siempre, hay una transición. De esa extravagancia barroca tan pesada, Europa pasa a los salones rococó. Todo se vuelve de repente mucho más ligero. Aparecen formas florales, asimetría, un romanticismo mucho más suave, pensado para espacios privados. Aquí es donde el significado de estos objetos da un giro radical. En el siglo XVIII la burguesía empieza a adoptar estas estructuras hipercomplejas. Ya no se compran simplemente para ver en la oscuridad, que va. Son un despliegue absoluto de poder económico, un símbolo de estatus innegable. Avanzamos hasta la Revolución Industrial. El periodo victoriano. El gas empieza a reemplazar a la cera y claro, con el gas llega un peso masivo. El latón se vuelve sumamente imponente. De hecho, requería techos fuertemente reforzados para evitar que estas pesadas bestias de la iluminación colapsaran y se vinieran abajo. 1879. Thomas Edison. La invención de la bombilla incandescente. En un solo instante, la trayectoria de la iluminación humana cambia para siempre. No hay vuelta atrás. La electricidad despoja de golpe al candelabro de su histórica función vital. Sobrevivir a la noche ya no requiere mantener vivo el fuego a toda costa. Ese objeto utilitario, el mismo que nació en una caverna húmeda, se transforma permanentemente en un artefacto puramente estético. Pero vamos a cambiar de escenario drásticamente. Cruzamos el océano hasta Sudamérica. Siglo XVII. Fuerte San Blas del Pantano, en Argentina. Aquí, la tierra arcillosa nos revela una historia completamente distinta. La tradición europea llegó, por supuesto, en los barcos conquistadores. Pero la tierra americana impuso sus propias reglas. La forma mutó de inmediato. La manufactura local tomó el control, creando una adaptación silenciosa pero increíblemente profunda. El contraste que vemos a nivel arqueológico es sencillamente fascinante. Sitios como Concepción del Bermejo nos entregan piezas únicas. Hay una inmensa variedad morfológica, reparaciones históricas súper visibles. Son objetos que cargan con un peso temporal inmenso. De esta mezcla nace lo que los investigadores llaman cerámica mestiza, un híbrido material increíble. Son objetos que por un lado intentan replicar la estricta simetría litúrgica europea, pero que están fabricados con técnicas que ya estaban allí. Pastas indígenas, antiplásticos locales, todo cocido en hornos autóctonos. Fueron los hermanos Wagner quienes descubrieron esta genialidad, una fusión cultural verdaderamente magistral. Pensadlo bien, la forma funcional es hispánica, sí, pero está vestida con pintura prehispánica de estilo Avera Díaz. Son dos mundos hipercomplejos, fundidos literalmente por el fuego. Sin embargo, hay que decir que estos objetos esconden un origen un tanto oscuro. En Argentina suelen aparecer en antiguos pozos de basura de asentamientos coloniales, y esto es clave porque evidencian una vida forzada, un intento desesperado de mantener a toda costa la apariencia europea en un continente totalmente distinto. Fijaos en esta pequeña base fracturada del Parque Aguirre. Es modesta, es tremendamente simple, pero representa con exactitud milimétrica la vida doméstica y silenciosa de los siglos XVI y XVII. Nos muestra el objeto en su estado más primitivo y real. Esto nos desvela un abismo social fascinante.
Mientras que en las urbes de raíces europeas el día se extendía de forma artificial, en las vastas áreas rurales indígenas, la luz nocturna simplemente se ignoraba, se consideraba un lujo innecesario frente al ritmo natural de la Tierra. Damos un salto al siglo XX. El movimiento Art Deco entra en escena con fuerza. Geometría pura, cromo brillante, vidrio. El candelabro se reinventa por completo, se adapta a la era eléctrica y deja atrás, definitivamente, la necesidad del fuego vivo. Hay una cita de este análisis que lo resume a la perfección. Son objetos más decorativos que utilitarios, verdaderas obras de arte. Y es que hoy en día un candelabro ya no significa supervivencia vital, ni tampoco poder aristocrático. Son ante todo una decisión estética, un homenaje consciente a la artesanía. De hecho, el diseño contemporáneo extrae constantemente motivos históricos de estas piezas. Se busca elevar los espacios modernos dándoles ese toque clásico, provocando que la iluminación vintage experimente un resurgimiento espectacular. El arte ha triunfado, sin lugar a dudas, sobre la estricta funcionalidad. Incluso al mirar hacia el futuro, parece que el pasado nos persigue. Hoy vemos LEDs de altísima eficiencia metidos en carcasas ultramodernas, pero que están programados, curiosamente, para imitar fielmente el temblor inestable y orgánico de una antigua vela. Ha sido una evolución verdaderamente épica, ¿nos parece? Desde una piedra tosca en una cueva aislada, pasando por el exceso de oro del rococó francés, hasta llegar a ese barro mestizo fundido en América del Sur. Así que, tras miles de años de evolución técnica y artística, nos queda una reflexión en el aire. ¿Seguimos encendiendo luces simplemente por la necesidad vital de ver el mundo o lo hacemos en el fondo por la pura belleza de la luz misma?